Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos identidades trigonométricas y empezamos. Una identidad no es una ecuación. La ecuación es la igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. En este ejemplo hallamos el valor de la incógnita. Entonces, como vemos al lado izquierdo, tenemos que x más 3 es igual a lo del lado derecho, que es 5. Entonces, en una ecuación se busca pasar los números que estén en la izquierda a la derecha para así encontrar el valor de una variable. Pasamos el más 3 a restar, entonces nos queda que x es igual a 5 menos 3. Solucionamos la resta y nos queda que x es igual a 2. Identidad, que recordemos no es como la ecuación que vimos hace un momento. Es válida para todos los valores de las variables. En este ejemplo buscamos que lo que está al lado derecho resulte igual a lo que está en el lado izquierdo. Como vemos, tenemos que 2x es igual a x más x. Entonces buscamos sumar las x y nos da igual a 2x igual a 2x. Identidad trigonométrica es una identidad que contiene funciones trigonométricas. Entonces vemos que tangente de A es igual a seno de A sobre coseno de A. Digamos que A es un ángulo de 30 grados. Vemos que el resultado de tangente de 30 es igual al resultado de seno de 30 sobre coseno de 30. Entonces, como vemos, tangente de 30, al colocarlo en la calculadora, nos da 0,577 y seno de 30 sobre coseno de 30 nos da igual a 0,577. Como vemos, nos da un mismo valor en ambos lados. Digamos que si queremos hacer un poco más simple las cosas, en vez de escribir seno de A sobre coseno de A, escribiríamos tangente de A. Aquí ocurre lo mismo. Vemos que cotangente de B es igual a coseno de B sobre seno de B. Y supongamos que B es igual a 40 grados. Entonces queda como tarea compartir la publicación de este video que estará en mi página de Facebook y comentar este ejercicio resuelto como el que estaba en la diapositiva anterior, es decir, como esta. Hacerlo lo mismo que está aquí, hacerlo aquí. Estas son otras identidades. Vemos que seno cuadrado de delta más coseno al cuadrado de delta nos da igual a 1, que tangente de delta más coseno de delta da igual a seno de delta. Ahora aquí vamos a ver otras 6 identidades. Hay que tener en claro que aquí vemos unas líneas rojas, las cuales indican que las de abajo, estas, son el recíproco de las de arriba. Es decir, por ejemplo, si este es cosecante de x igual a 1 sobre seno de x, este es el recíproco de seno de x, que es igual a 1 sobre cosecante de x. Ahora voy a leer una por una. La primera es seno de x es igual a 1 sobre cosecante de x. La 2 es coseno de x es igual a 1 sobre secante de x. La 3 es tangente de x es igual a 1 sobre cotangente de x, lo cual es igual a seno de x sobre coseno de x.
La 4, en la cual empiezan los recíprocos, queda cotangente de x es igual a 1 sobre tangente de x, que también podría cotangente de x ser igual a coseno de x sobre seno de x. La 5 es secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y la sexta identidad de esta diapositiva, de las que están abajo, es cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. La número 7 es seno de x, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Esta es una identidad pitagórica. Es decir, cuando nos hablen de identidad pitagórica, se refieren a esta. La 8 es seno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x es igual a 1 sobre seno al cuadrado de x. Entonces, aquí cancelamos seno al cuadrado con el de abajo, el seno al cuadrado de abajo, coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x. Ya sabemos que nos tiene que dar cotangente al cuadrado de x. Y vemos que este es 1 sobre seno al cuadrado de x, lo cual nos da cosecante al cuadrado de x. Es decir, este se puede reemplazar por este y este por este. Entonces, como la forma, el, el resultado de la forma de esta identidad es 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a cosecante al cuadrado de x. En la novena identidad vemos un caso similar, pero cambiamos los senos que hay aquí abajo por coseno. Entonces vemos que tenemos seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, que es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. Vemos que seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, esto lo podemos simplificar como tangente al cuadrado de x. Se cancelan los cosenos y nos queda 1, y lo que va después del igual es 1 sobre coseno al cuadrado de x, lo cual sería secante al cuadrado de x. Entonces, el resultado o la identidad más simplificada de la identidad número 9 es tangente al cuadrado de x más 1 es igual a secante al cuadrado de x. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte este video en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video si te fue de bastante ayuda, comenta qué tal te pareció. Te invito a que me sigas a mi página de Facebook, donde aviso cuando hay nuevo video, y te unas a mi grupo de ICFES. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.